Gracias, muy amable, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar esta mesa de análisis sobre desarrollo sustentable. Antes de iniciar, Tere Solís, nuestra querida subsecretaria, nos hizo favor de traer un video que se presentó sobre diversidad que se presentó en COP16, es que lo vamos a ver e iniciamos la plática. Adelante, por favor, el video. Gracias, muy bien. Bueno, pues después de ver este video y ver que Braulio tiene su porra aquí, impresionante, Braulio, ¿eh? Trajiste porra, ya vi. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar analizando primero el concepto de desarrollo sustentable. Como ustedes saben, en México el tema es un tema muy importante y siempre tenemos que ver la perspectiva de qué se espera del desarrollo sustentable. Tenemos afortunadamente en esta mesa que está muy bien representada la parte de gobierno federal, la parte de ONG, la parte de organizaciones civiles y la parte del sector privado. Entonces, los comentarios tendrían que estar vertidos sobre estas tres diferentes opiniones o puntos de vista. Inicialmente podríamos definir o ver en relación al desarrollo sustentable en qué consiste el desarrollo sustentable. Me voy a permitir leer en forma breve lo que la OMT establece claramente como desarrollo sustentable. Señala lo siguiente. Es primero dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, conservando los recursos naturales y la biodiversidad biológica. Segundo, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades y anfitriones de destinos turísticos. Y tercero, asegurar actividades económicas viables a largo plazo. Todo esto debe estar definido con una gran participación e información de los interesados. Esa sería, a grosso modo, la definición clásica de desarrollo sustentable de la OMT como organismo internacional. La pregunta clave es, ¿en México se entiende así o no? ¿Qué opinas, Tere? Ya, yo creo que… Gracias, Benjamín. Gracias por la… ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Oh, gracias por la oportunidad de estar en este panel.
Yo creo que en el sector turismo y en la sociedad en general se está migrando gradualmente de la concepción del turismo como muchas veces un enemigo del medio ambiente al turismo como una herramienta de conservación. No solamente una herramienta de crecimiento económico, sino una herramienta de desarrollo económico que incluye precisamente no solo la protección, sino la recuperación, la conservación de los recursos naturales y el beneficio en la calidad de vida de los habitantes, además de conservar la riqueza cultural que se tiene. Es un proceso que ha sido lento, pero yo creo que hay muestras y evidencias muy contundentes de que nuestro sector se está moviendo para esa tercera vía, en donde no se trata o desarrollar o conservar, sino se trata de desarrollar para conservar. Adelante, Erika, por favor. Sí, gracias. Igualmente agradezco la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y compartir este panel con ustedes. Coincido plenamente con la subsecretaria. Creo que la tendencia justamente lleva a realizar la actividad de una manera bastante más responsable por parte no solamente del sector privado, que creo que en el caso de México hay muchas muestras o han sido pioneros, ¿no?, en poner el ejemplo. Sin embargo, hay muchas iniciativas regionales, incluso la Secretaría de Turismo Federal está liderando un par de iniciativas que seguramente la subsecretaria comentará en un momento más. Cómo poder apoyar, cómo poder fortalecer estas intenciones, estas tendencias, estas buenas prácticas que ya muchas empresas o destinos están implementando y poder llevarlas a todo el país. Muy bien, gracias. Braulio, por favor. Igualmente agradezco la invitación al panel. Sí, sin duda nosotros en Grupo Presidente lo entendemos de esa forma, ¿no? No nada más por convicción de Grupo Presidente, en donde hacemos varias cosas, a través también de empresas hermanas como Grupo Gigante y Tox, que están muy involucrados en eso, pero también como estándares de marca. Las marcas nos marcan muchas de estas tendencias o muchas de estas estándares que nosotros tenemos que cumplir. Sin duda, como empresarios, siempre pensamos que la parte de sustentabilidad es nada más el medio ambiente, pero el impacto que tiene el turismo dentro de la parte social y cultural y igualmente la parte económica de un lugar en un destino es muy, muy grande, ¿no? Hay datos que nos dicen que el PIB per cápita de un lugar turístico es bastante mayor a cualquier otro, ¿no? Entonces, sí, nosotros, decía, ¿no?, por convicción o por estándares, estamos muy conscientes de que tenemos que trabajar en estos tres sentidos. Y igualmente, también el cliente nos los marca, ¿no? El cliente, hay clientes ya que te hacen preguntas de si tú tienes recuperación de aceite o si tú tienes cuestiones de energía renovable, lo que sea, y es un diferenciador para que se queden contigo, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, que nosotros lo entendemos de esa forma y tratamos de trabajar desde nuestra trinchera en estos tres sentidos. Perfecto. Los expertos en desarrollo sustentable turístico han manifestado en diversos foros que a la fecha ya no es necesario nada más tomar en cuenta las tres dimensiones, es decir, lo económico, lo social y la de protección al medio ambiente. Algunos expertos señalan incluso que hay que incorporar la parte de institucionalidad y la otra parte es la competencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es necesario meter elementos de competencia en desarrollo sustentable? No necesariamente, o sí, y la otra parte es la parte institucional que englobe los esfuerzos de la comunidad, en este caso, localidades. Tere. ¿El mismo orden? Muy bien. Bueno, yo creo que es obvio. Tenemos una industria que es altamente global, que es consecuentemente muy volátil y que si no consideramos la competencia, pues ya no estamos, ¿no? Yo creo que y de repente dicen que en realidad en el fondo la competitividad es la capacidad de aprender más rápidamente que la competencia. Entonces, el cómo competimos, el qué está pasando en el mundo, cómo están dando las tendencias, es fundamental. El mundo ya no es el mismo que el mundo en el que nacimos y estamos necesitando como industria adaptarnos a una serie de fenómenos dentro de lo que se incluye la competitividad
es muy común, muy frecuente. Nosotros hemos visto las cifras que medimos y que presumimos, pero hay otras cifras que no son tan alegres como las que mostramos aquí, que tiene que ver con lo que está pasando cuando el turismo crece de una manera desordenada. Dices tú, ¿qué otras dimensiones? Cuando se habla de ciudades inteligentes, a veces pensaba de la tecnología. Yo creo que la tecnología, la innovación y el aprovechamiento de la tecnología es un factor fundamental. Y el segundo es justamente lo que le llaman la gobernanza, que también estamos viendo a los destinos o a las regiones y en caso de áreas rurales de una manera sistémica, y estamos entendiendo a la actividad turística no como un silo, sino como un factor en un sistema y que va a tener impactos y consecuencias también en ese sistema. Adelante, por favor. Sí, bueno, la primera parte de tu pregunta, definitivamente para organismos como ERCHEC, que en este caso somos organismos de certificación, es indispensable incluir el concepto de gobernanza y competencia en el tema, en los procesos. Por eso es tan importante para nosotros contar detrás con un centro de investigación que permanentemente está a la vanguardia, innovando, investigando, tratando de llevar estas herramientas, estos procesos de benchmarking, de medición, a hacer más eficiente año con año nuestros procesos. ¿Esto de qué le sirve a un empresario o a una autoridad en un destino? Simplemente poder conocer información y poder tomar mejores decisiones. Decisiones que sean estratégicas para tener un destino más sano, más elevar la calidad de vida de la población. Y en el caso de las empresas, por supuesto, ser más competitivos. Implementar un sistema de gestión, monitorear. Hay algo que siempre dice nuestro CEO y que es parte del lema de nuestra marca, es que no puedes gestionar lo que no conoces, no puedes medir lo que tú no conoces. Y en eso se ha enfocado mucho nuestra organización, en tratar de ponerle números a la sustentabilidad, tratar de hacer año con año, ya desde hace 30 años, este 2017 cumplimos 30 años, justamente poder hacer este tipo de herramientas que vayan al mismo ritmo que van las tendencias, ¿no? Poder llevarle al empresario, a los distintos sectores del turismo mundial, herramientas que sean realmente aplicables. Sí, sin duda lo vemos igual. Ya decía la subsecretaria, ¿no?, que muchas veces nos ven a nosotros como un nuevo hotel en un nuevo destino, como una amenaza que puede llegar a amenazar esta parte ecológica, ¿no? Nosotros como ejemplo se me ocurren tres, ¿no?, tres ejemplos que a mí me llaman mucho la atención, que es la recuperación de agua, o no la recuperación, sino el agua que nosotros tratamos de, y los sistemas que tenemos en los hoteles, tratan de ser mucho más benévolos, digamos, con la naturaleza, ¿no? Tomarnos una ducha de 5 minutos son 95 litros, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de concientizar al cliente que el uso del agua, no nada más en la regadera, sino también en el baño, sino también en cuestiones como mandar a lavar siempre la toalla y etcétera, pues sí amenazan mucho el tema de la naturaleza. El uso a mí me llama mucho la atención también el uso del plástico, ¿no? El plástico se degrada en 500 años. El uso del unicel, que se degrada en 1500 años, y el uso que tienen estos productos son 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de ir a polímeros biodegradables y demás, que están hechos de bambú, que están hechos de caña, etcétera, que eso al final de cuentas es un costo, y por eso lo traigo, digamos, como ejemplo, que es un costo y que de repente nuestras áreas de compras o nuestros restaurantes ven un margen mermado, pero al final de cuentas es un beneficio que tenemos, ¿no? Se genera un nivel de competitividad mayor, ¿no? Ok, entonces estaríamos de acuerdo en que una dimensión adicional podría ser la competitividad como un elemento clave y fundamental, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo con algunos de los expertos en desarrollo sustentable que lo que hacen es precisamente proponer otras dimensiones, entre ellas precisamente la competitividad. Hay por ahí un artículo muy interesante de nuestro director de la Facultad de Turismo de Francisco Madrid, con el título La sostenibilidad en la política turística mexicana, en donde demuestra claramente en este paper
que más o menos desde los años 70 existe un discurso político mexicano sobre desarrollo turístico sustentable. ¿Por qué México, después de un discurso político de 40 años de tener desarrollo sostenible o sustentable como una parte importante de cualquier política pública, seguimos adoleciendo de subdesarrollos importantes en regiones turísticas claves en este país? Ya, bueno, si revisas la historia de cómo se desarrolló el turismo en este país, sabes que el turismo nació en destinos como Acapulco, como Puerto Vallarta, de manera espontánea, sin en realidad un ejercicio de planeación. Solo en los años 70, 73, 74, cuando arrancaron los CIPs, los Centros Integralmente Planeados, entonces empezaron a hacer estos planes maestros con una visión, con la visión de la sostenibilidad que existía en esos años. En esos años no teníamos cambio climático, no existían los niveles los riesgos que se tienen ahora en las áreas costeras, y con esa tecnología y con esa visión se desarrollaron planes maestros, los cuales en algunos casos, quedaron rebasados. El plan maestro de Fonatur, de Fonatur para Cancún, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Cancún y en toda la Riviera Maya. Entonces, estos planes quedaron rebasados y no hemos sido capaces de actualizar esas visiones. Hemos tenido un gran éxito desde el punto de vista financiero, pero no necesariamente considerando todos los ángulos. En otros destinos, como estamos hablando de Acapulco, más bien, decía yo, el turismo se encuentra inmerso en un entorno socioeconómico con otras actividades económicas y con otras actividades sociales y fenómenos sociales que lo están afectando. Y como tiende a decir nuestro secretario de Turismo, sin seguridad no hay turismo. Entonces, cuando se está afectando ese tejido social por otros factores, también el turismo sufre. Un lugar como Acapulco tiene todo para ser exitoso, la cercanía, la conectividad. En algún momento de la historia de este país, Acapulco fue el segundo destino mejor conectado de México, y el día de hoy eso ya no sucede. Entonces, es preciso, justamente las tareas que tenemos ahora son, por una parte, en los lugares en donde el crecimiento ha rebasado los planes originales, generar programas y acciones de reordenamiento, diseñar nuevamente la recuperación de esos destinos, y por otra parte, tomar en cuenta esos otros factores que no estaban en su momento. En ese área, en ese sentido, se ha creado, hay una Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable dentro de la Secretaría de Turismo, que de tiempo completo está trabajando con los destinos en hacer todas esas gestiones de recuperación de los destinos, y por otra parte en crear los nuevos modelos con nuestros aliados internacionales para que los nuevos destinos se vayan acercando más a mejores prácticas en términos de uso de recursos, y decía yo, no solamente de uso de recursos, sino de diseño de toda la cadena de valor, incorporar ese concepto que le llaman ahora la economía 0.0 o economía circular, en la que sencillamente no hay desecho, todo se puede usar, todo se puede aprovechar de una manera que permitamos que los recursos den para las siguientes y las siguientes y las siguientes generaciones, como nos decía ya Braulio. Sí, correcto. Bueno, reforzando un poquito lo que comenta la subsecretaria, creo que efectivamente cuando se originaron aquellos primeros ejercicios hace 30, 40 años, no se hablaba, no se tenía este tipo de discusiones en foros similares, ¿no? Efectivamente no se hablaba de cambio climático. Hemos sido catalogados durante muchísimos años la industria del turismo como la industria sin chimeneas, y por eso creíamos que podíamos hacer cualquier cosa, y eso no es así. Si sacamos una estadística, ¿no?, del impacto que generan los viajes en todo el mundo, bueno, podríamos catalogar al turismo, si lo pusiéramos como una potencia, como un país, la quinta potencia generadora de CO2 en el mundo. Y esto es realmente de mucho impacto. Esto definitivamente refleja que no somos la industria sin chimeneas, y que las nuevas políticas, las nuevas estrategias de gobierno, pero también que implemente el sector empresarial, tienen que ir de la mano con un tema de una corresponsabilidad. O sea, no se puede pedir todo al empresario, pero tampoco se le puede pedir todo al gobierno. Aquí la sociedad, la iniciativa privada y gobierno deben de trabajar de la mano para que sea realmente estratégico, para que podamos tener
realmente beneficios sustentables para las generaciones futuras. Muy bien, adelante. Retomando lo que decía Tere, es un hecho que hay muchos destinos en México que simplemente la franja donde están los hoteles o donde está el movimiento es donde se ve ese beneficio que puede llegar a traer, y más atrás, ¿no?, de lo que sucede en esa misma ciudad, pues sí hay una pobreza y hay una serie de cuestiones en donde no hay un cuidado hacia el medio ambiente y pues cuestiones sociales, por supuesto que tampoco. Sin embargo, yo considero que los hoteleros están muy sensibilizados de la tarea que tiene que hacer cada quien desde su hotel, ¿no?, y desde su trinchera. Estamos conscientes del CO2 y estamos conscientes de las inversiones que se tienen que hacer para tratar de emitir menos, ¿no? Estamos conscientes de las toneladas que nosotros, de basura que se generan en un hotel, y las cuestiones que se tienen que hacer para que estos no se vayan a residuos sólidos, ¿no? Nosotros, por decirte, de 1.500 toneladas que se generan al día, solamente 10 van para paraderos, ¿no? Y al final de cuentas nosotros lo que hacemos es tener un programa que ayuda a esa sociedad o a ese destino. Lo que también hacemos muchas veces es capacitación, ¿no? Porque nosotros en esta responsabilidad social, digamos, que tenemos hacia los destinos, tanto por políticas de marcas como política de Grupo Presidente, vamos, el gerente general con su comité ejecutivo o los ejecutivos de corporativo, vamos hacia destinos a hacer capacitación de las cuestiones que pueden llegar a afectar, ¿no? El caso de la pesca indiscriminada se me ocurre ahora en los lugares de playa, el caso de la recuperación de aceite que también termina en el mar, ¿no? Muchas veces también, vamos a decir que educar al huésped que cuando se mete con el sunblock y etcétera al mar, etcétera. O sea, lo que te quiero decir es, sí hay probablemente de repente algún rezago, pero también nosotros desde la industria hacemos mucho, ¿no? Lo decía al principio de la plática, el que nosotros demos mucho empleo, ¿no?, bien remunerado, y que el PIB per cápita sea mayor, pues eso también creo que habla bastante de lo que una industria preocupada hace por el medio ambiente o por la sustentabilidad, ¿no? Claro, muy bien. Retomando el tema de la competitividad, que es un tema, como lo comentaban ya ustedes, en particular Tere, importante para el desarrollo sustentable, voy a dar unos datos duros para que veamos cómo estamos desde el punto de vista competitivo a nivel internacional y ver por qué sí o por qué no el desarrollo sustentable ha funcionado. ¿De acuerdo? En el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 51 de 138 países. En particular, está detrás de Chile, que es 37, Panamá 34, por ejemplo. En desarrollo institucional ocupamos el lugar 116, en educación y salud el 74, en eficiencia de mercado laboral 85 y en desarrollo tecnológico el lugar 73. Ese es el general. En el de viajes y turismo, el índice que genera este indicador, México ocupa el lugar 30 de 141. Entonces ahí hay un poco de, empezamos con la controversia, ¿no? Tenemos números muy importantes desde el punto de vista de crecimientos absolutos en términos económicos, desde el punto de vista del sector, pero cuando hacemos un análisis en términos relativos con respecto a otros países empiezan los problemas. Estamos atrás de Brasil, número 28, de Estados Unidos, número 4, o de Canadá, número 10. Y hay otros subíndices, por ejemplo, el de ambiente propicio 87, ocupamos el lugar 87 de 141 países. Políticas de fomento de viajes y turismo el 60, de infraestructura el 56 y de recursos naturales y culturales el 9. Entonces, ¿dónde está el desarrollo sustentable? ¿No? En términos no solo de discurso político, después de 40 años de que este país trata de instrumentarlo en forma eficiente, la pregunta es, ¿qué pasa y qué puede pasar si seguimos igual? ¿Estamos conscientes de eso? A ver, Gobierno Federal. Ya. Mira, yo un ejercicio que hago con mis alumnos cada año allá en la Universidad de Anáhuac, que es justamente esa visión de futuro. ¿Y qué pasa? Y por ahí dicen que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo.
Entonces, si nada más seguimos las inercias, ciertamente tenemos un futuro muy gris. Uno de los factores donde mejor se califica en el World Economic Forum a México es justamente en el ámbito turístico, es en la riqueza de sus recursos naturales, como vimos en el video, de sus recursos culturales, también como vimos en el video, y en donde peor se nos califica es justamente en la conservación de esos recursos. Entonces, y sin embargo, eso, si bien tenemos una enorme responsabilidad, no es solamente consecuencia del sector turismo, porque estamos en un entorno en donde está pesca, que está quizás sobreexplotando algunos recursos, está agricultura, que también está haciendo, arrojando fertilizantes, otro tipo, la industria de sustancias químicas a nuestros cuerpos de agua. Entonces, muchas de estas calificaciones pobres en ciertos aspectos no corresponden directamente a la actividad turística, sino al entorno en el que vive la actividad turística, aunque ciertamente la actividad contribuye. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es trabajar en esa agenda transversal y también aprovechar, otra frase del secretario es que el mayor recurso turístico que tiene México son los propios mexicanos. Tenemos un bono demográfico, tenemos una cantidad de muchachos extraordinarios, talentosos, de todas, no solo los turisteros, los ingenieros, los diseñadores, los urbanistas, que necesitamos que vean a nuestro sector como una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad de negocio. Además de las muchas cosas que nosotros vemos este Año Internacional del Turismo Sostenible como una extraordinaria oportunidad, no solamente para impulsar el tema en nuestro sector, sino sobre todo para crear esa conciencia entre los jóvenes, los profesionales de distintas disciplinas y también en el público en general, porque creemos que si la gente tuviese esa conciencia, nuestros consumidores, nuestros turistas, llegan a un hotel que está haciendo un esfuerzo, como sabemos que muchos hoteleros lo están haciendo, por tener una operación más sostenible, no van a ponerle la tarjetita de crédito ahí o alguna para que deje de funcionar el mecanismo de ahorro de energía dentro de la habitación. Se van a bañar en 2 minutos en lugar de en 20. O sea, y los empresarios no van a tener que asumir ese costo adicional. De hecho, una de las acciones que tenemos, y no quiero adelantarme al plan de actividades de la Secretaría de Turismo, pero queremos lanzar un concurso de diseño de productos sostenibles para el turismo. ¿Dónde están? Y además como consumidores tenemos mucho que hacer. Yo cada que paro en un hotel y veo un unicel, saco foto y la tuiteo. ¿Por qué? Porque necesitamos poner eso en la conciencia de la gente. ¿Dónde están los jóvenes que hacen platos desechables de hoja de plátano? ¿Dónde están quienes están aprovechando los subproductos de la industria de la copra? Justamente porque no estamos pensando en ese diseño regenerativo y en ese desarrollar para conservar. Entonces, si seguimos como vamos, el futuro es triste, pero también tenemos un extraordinario recurso y justamente yo veo una extraordinaria oportunidad en este Año Internacional Turismo Sostenible para que esto sea el común, para que avancemos en un año, una década, en lo que está pasando en términos de sostenibilidad a todos los niveles, a nivel público, a nivel gobierno, a nivel ONGs y a nivel sector privado, que finalmente es el motor de esta transformación. Sí, yo, bueno, coincido plenamente, pero además creo que no podemos ver el turismo, digamos, como hace años. Creo que ya migró, que ya cambió, que hay tendencias, hay situaciones que ya están aquí, las vivimos día a día y no van a cambiar. En la experiencia que hemos tenido trabajando aquí en México, yo decía hace unos minutos que llevamos 30 años, estamos cumpliendo 30 años como organización, pero en México estamos presentes desde el año 2003 y justamente fue el sector empresarial, los hoteleros, los que empezaron a validar sus procesos, sus acciones, sus gestiones internas con estos procesos de medición, de benchmarking, para poder saber cómo podían ser cada vez más eficientes, si tú lo quieres por un tema de competitividad, ¿por qué no?, de marca, pero a la par de que fueron implementando estas buenas prácticas ambientales y sociales en sus empresas, fueron viendo que iban teniendo una gran cantidad de beneficios, no solo en ahorros de costos operativos, sino también de la fidelidad de sus colaboradores, de sus trabajadores. Porque si tú estás contento en la empresa para la que trabajas, no te vas.
no te dejas convencer por el vecino, ¿no? Entonces eso a la larga hace que recursos humanos tenga que capacitar menos gente, que tenga que tener una menor rotación de personal, y esto sigue redundando en un tema económico para el inversionista. Y a la vez la percepción de esas empresas fue cambiando en la comunidad donde estaban emplazados. Entonces, esta historia que se tenía con que llega un gran hotel o llega un gran centro de convención a instalarse en mi comunidad, en mi destino, y viene a depredar, ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces esa percepción es que la empresa se preocupa no solo por los trabajadores, sino también por la comunidad. ¿Qué va a dejar? ¿Qué beneficio? Es uno de los indicadores que nosotros medimos. ¿Qué beneficio, qué aporte, no solamente el económico y donación, hace una empresa que está trabajando un programa de certificación en la comunidad, sino cuánto aporta de servicios y de voluntariado, que no lo midas en un tema netamente económico, en esa comunidad? Y entonces ahí vamos a ese factor social que tú decías que había estado como un poco rezagado, y en cómo se trabaja, cómo cada uno de estos actores que son claves en un destino, porque el turismo es una suma de actividades, cómo van impactando positivamente en esa calidad de vida de esa comunidad, de ese destino. Tenemos un gran ejemplo que es un referente mundial aquí en México, que es Huatulco, que lleva 15 años validando estos procesos y que, a pesar de que es un SIP, no inició como una iniciativa de gobierno, sino fue una iniciativa ciudadana. Y creemos que eso ha sido un factor fundamental en el éxito de lograr permear, cambiar 3 gobernadores, cambiar varios presidentes municipales, y que la iniciativa siga, ¿no? con cada año con nuevas metas. Hay muchos destinos en el país que ya siguen esta tendencia. Mayormente son destinos de playa, son 4 los que están ya certificados y validando sus procesos, y entonces empiezas a ver que no tan solamente la iniciativa privada lo puede hacer, y lo hace muy bien. Tenemos grandes referentes en hoteles, en centros de convenciones, en aeropuertos, campos de golf, que lo están haciendo muy bien y que se están preocupando, pero cómo entonces esta tendencia empieza a irse un poquito más arriba, y entonces empieza a preocupar a aquellos tomadores de decisiones, a aquellas autoridades, en trabajar de una manera estratégica, donde poder unir todas las piezas del rompecabezas para pensar a largo plazo. Y creo que eso es un poco el trabajo, un poco y mucho del trabajo que está haciendo Teresa y todo el equipo en la Secretaría de Turismo Federal, pero también de la mano de muchos otros estados que lo están haciendo muy bien. Aquí tenemos, bueno, al secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando, que está haciendo un maravilloso trabajo con su equipo de hace muchos años, y él basó su estrategia en un tema de sustentabilidad. Entonces, que se puede, definitivamente. Perfecto, gracias. De los números que tú dices, y platicando desde el 70 para acá, pues sí, no hemos avanzado mucho, ¿no? Sin embargo, lo que sí me llamó la atención de los números son que cuando ya estás hablando de la industria del turismo, ya estamos arriba de media tabla, ¿no? O sea, en todos los rankings estábamos hasta abajo, pero el que está mejor, digamos, que es el del turismo. Y eso se debe mucho a todo lo que ya se platicó, ¿no? Es un hecho que no, la conservación de los lugares muchas veces, o la mala conservación, le echan la culpa al turista o le echan la culpa a la industria, y no es así, ¿no? También ya platicábamos sobre el tema de los colaboradores y cómo esto crea un círculo virtuoso, ¿no? en un destino que impacta hacia la comunidad. Y yo nada más quisiera agregar, porque creo que ya está todo bastante bien dicho, que muchas veces también hasta el huésped se remanga las manos y nos ayuda. Y te voy a dar el caso del mini huracán que recibimos en Cabo el año pasado, en donde la gente que se quedó con nosotros en Cabo, básicamente americanos, ¿no? Pero también había algo de nacional, se pusieron ellos a limpiar el manglar que tenemos al lado, ¿no? O sea, tenemos fotos que nos mandó Elizabeth, la gerente de ese hotel, en donde todos estábamos sorprendidos de cómo también ya existe una conciencia que después de que pasó algo que no fue tan grave, pero sí se inundó y sí había pues basura por todos lados y etcétera, en un día de vacaciones el cliente va y hace acciones que tienen que ver en pro de esto, ¿no? Excelente. Una de las preocupaciones que tienen los teóricos, los expertos, hablando de competitividad y de desarrollo sustentable, tiene que ver con el tema de calidad, tu tema, Erika, ¿no? Que es muy importante que tú
que tú manejas. EarthCheck, tengo entendido por lo que viene la información en tu página de internet, más o menos señalas que hay 80 empresas al año, más o menos, que están interesadas anualmente para certificarse, lo cual es muy importante. El problema que vemos es que tenemos 20,000 establecimientos de hospedaje. Si hacemos una simple división, estaríamos pensando que si tú nada más, en el supuesto caso que existiera, si no existiera otro, estaríamos pensando que en 250 años todos se podrían certificar. Es un caso hipotético. Pero luego me comentaste que hay 5 en México, ¿no? Con cierto rango importante que puedan hacer eso. Divídelo entre 5. Siguen siendo muchos años. Aquí lo que me preocupa, lo que veo es esta relación de una ONG como tú con el gobierno federal para poder masificar el conocimiento, ¿no? Socializarlo y que la gente micro y pequeña empresa entienda que debe certificarse como valor agregado, como lo comentábamos, y pueda rápidamente llegar a ese nivel de calidad que permita ser competitivo en la gestión de destinos turísticos. ¿Tu opinión? Bueno, el que trabajemos con gobierno, en este caso de México, no es el único gobierno con el que trabaja EarthCheck, y esto tiene que ver un poquito con la historia de cómo nacimos. Nacimos por una iniciativa del gobierno australiano, que después de la reunión de Río de Janeiro, donde se creó el documento magno de la Agenda 21, y se hablaba de la industria sin chimeneas, al turismo, los australianos, que viven evidentemente en una isla, en un ecosistema muy delicado, notaron que no era la industria sin chimeneas y definitivamente vieron la necesidad de crear un centro de investigación, el primer centro de investigación para el turismo sostenible, que analizara la problemática mundial de los traslados de los visitantes en todo el mundo, cómo impactaban y cómo luego toda esa información que estaban colectando, que estaban generando, podía llegar a manos de tomadores de decisión y el sector empresarial. Allí es como surge EarthCheck hace muchos años y por eso no solamente trabajamos con más de 30 sectores en la industria, sino también trabajamos de la mano con gobiernos. ¿Por qué? Porque entendemos que es fundamental poder trabajar de manera global, pero también de manera estratégica, políticas que hagan un cambio real en la actividad del día a día para el sector empresarial, pero también para cada destino, cada país. Es por eso que, bueno, si bien estamos aquí trabajando con el sector privado desde el año 2003, hemos ido fomentando a lo largo de todos estos años relación con gobiernos estatales y federales. Fue así que en el 2012 se firmó el primer convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo Federal para poder empezar a permear e implementar sistemas de gestión en la industria turística, pero también en destinos turísticos del país. Y así es como surge la relación. En el caso de la PYME, ya nada más para no quitar muchos minutos más, te comento que una de las estrategias que llevamos con la Secretaría de Turismo era justamente visualizar que de las 1.500 organizaciones que trabajan con EarthCheck en todo el mundo, solo 80 son de México. Estas empresas que tal vez son grandes empresas que deciden validar sus procesos anualmente. Entonces, ¿qué pasaba con estas pymes? Tú acabas de mencionar, de hoteles simplemente son 20,000 en el país y muchos de ellos, el 90% te aseguro, o más del 90%, son micro o son pymes. ¿Qué pasa con estas empresas que no pueden hacer una inversión de $4,000, de $5,000 al año en un proceso de certificación? Bueno, creamos una herramienta para la Secretaría de Turismo de México, que es el distintivo S, y es una pequeña plataforma, unos primeros pasos donde podemos implementar sistemas de gestión para la industria turística. Perfecto. ¿Te quieres agregar algo? Sí, bueno, bien dicen, y yo creo que la historia de EarthCheck es esa: lo que no se mide no se ve, y lo que tenemos que empezar es a medir a nivel y a medir a todos los niveles. Yo invitaría a nivel personal que midamos también qué estamos haciendo, cuánta basura estamos tirando, cuánto plástico estamos consumiendo. O sea, es un tema y en ese sentido, nuevamente insistiendo en la creación, por una parte, de una concientización. Yo siempre digo que para tener buen gobierno necesitamos tener un sector privado y una sociedad civil consciente, articulada y participativa. Entonces, yo creo que eso es una de las áreas en las que tenemos que trabajar de manera muy fuerte, porque los gobiernos finalmente somos temporales y es una de las áreas en las que hay que trabajar fuerte. En la Secretaría de Turismo, y van a escucharlo cada vez más, estamos trabajando en la creación de un programa de ordenamiento turístico general del territorio,
de todo el país, pensando en la SEDATU y trabajando muy de cerca con la SEDATU para ver cuál es el ordenamiento en áreas urbanas, en ciudades inteligentes que deben ser sostenibles y también en áreas rurales, ¿no? Hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. También trabajando en las zonas de desarrollo turístico sostenible, de manera que, como tú bien lo planteas, y con Huatulco y también aprovechando el ejercicio de EarthCheck, se está trabajando en crear esos modelos ideales a los que se vayan acercando. Y por otra parte, hay que trabajar mucho, y mencionaban el buen trabajo que ha hecho el gobierno de Guanajuato, en la creación de cadenas, impulso a las cadenas productivas, el consumir local, el incorporar, porque está el otro factor, no solo medio ambiente, sino el aspecto de cómo logramos que el turismo no solamente beneficie a los grandes corporativos, sino que beneficie verdaderamente a los pequeños y medianos inversionistas en cada una de las localidades, a los artesanos, a las áreas rurales, que el destino de las tierras ejidales no sea solamente venderse para que alguien las compre y desarrolle, sino para que también se pueda tener un crecimiento orgánico en esas comunidades y los muchachos no tengan que emigrar a las áreas rurales y puedan generar, que además es eso lo que está buscando el consumidor. Lo que está buscando el consumidor en el mundo, y tenemos nuevamente que ver cómo nos vinculamos con la tecnología para que esas comunidades puedan atraer al turista que está dispuesto no solamente a viajar, sino a pagar y a pagar un premium por tener ese tipo de experiencias. Por ejemplo, a nivel mundial, la tasa de pobreza ha disminuido desde los 90 a la fecha, con más o menos 700 millones de menos pobres a nivel mundial, dicho por el Banco Mundial en su informe del 2015. Sin embargo, como ustedes saben, el último informe de Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estimó en el año 2015 que hubo un incremento de pobres en México por 2 millones de personas, que es un tema delicado. Y cuando uno analiza la parte regional de México, se da uno cuenta de que estados como Baja California Sur, como Oaxaca, Chiapas, como Guerrero, tienen pobreza, tienen porcentajes de pobreza muy altos, 40, 50, 60%. Y es donde, al parecer, estratégicamente hablando, estaríamos pensando en implementar políticas de desarrollo sustentable. Pues parecería que en estados con cierta o con mayor vocación en turismo sustentable no estaría funcionando para efectos de la pobreza de esos destinos. ¿Qué opina el gobierno federal de eso? Mira, yo creo que también hay evidencia, y no me la traje porque no sabía que me ibas a preguntar eso, pero algunos estudios que se han hecho en donde los municipios turísticos y, por ejemplo, los pueblos mágicos, con el solo hecho de ser designados pueblos mágicos, tienen un incremento en la calidad de vida y un decremento en los niveles de pobreza. En ese sentido, vemos que el turismo no es el problema, el turismo es potencialmente una solución. Y ese trabajo que hablábamos de las cadenas productivas, de involucrar a las comunidades, de involucrar a los artesanos, de generar mayores productos para que el turista no solamente venga, sino que consuma más y consuma más local, eso tiene un impacto definitivamente. Y hay una serie y ya me gusta mucho un ejercicio que hizo también la Universidad de Anáhuac, nuestro anfitrión, organizador de esto, en donde decía, se llama La huella del turismo, en donde dice qué es lo que pasaría si el turismo no existiera. Y a eso nos dice, hay 1.8, 1.9 millones de mujeres que trabajan para el sector. Entonces tendrías 1.9 millones más de familias pobres. Tendrían, dice, son 17% de ninis, de los que de jóvenes que no estudian y no trabajan. Entonces tendríamos 17% más de ninis. En ese sentido, hay que reconocer que el sector turismo es el primer empleador de jóvenes del país. Y en muchos casos los jóvenes trabajan en hoteles, meserean, ¿para qué? Para sostenerse sus estudios. Y también es el segundo empleador de mujeres. Entonces, hay mucho que estamos haciendo en ese sentido. También hay algunos temas en la parte de desarrollo social que muchas veces no se tocan. Uno es el tema de la pobreza alimentaria. Hay un proyecto en el que estamos trabajando muy de cerca de la industria restaurantera y de la industria hotelera, que es el rescate de alimentos, precisamente para identificar a las comunidades más pobres que están cercanas a centros de convenciones, a hoteles, a restaurantes, y hacer un uso de todo eso que es comida perfectamente
comestible, y no solo comestible, deliciosa, y que se está quedando porque no se está consumiendo de manera inmediata, para hacer ese rescate de alimentos con todo un protocolo de higiene, etcétera, para llevarle a esas comunidades de gente que no puede trabajar, discapacitados, ancianatos, orfanatos, etcétera. Y ahí estamos trabajando, levantó la mano y el Hotel Hilton, y también los hoteles Misión. Ya estamos piloteando ese programa, que es justamente un programa en donde el modelo se tomó de Egipto, y en 10 años ellos lograron evolucionar ese modelo con la industria hotelera y están teniendo un impacto a 12 millones de personas por año en alivio a pobreza. Entonces, ese tipo de iniciativas estamos impulsándolas, y también el aliviar atender de manera muy frontal temas que hace años se guardaban debajo de la alfombra, como es la atención y la prevención a trata y a tráfico de personas, a trabajo infantil. Esas son dos áreas en que la Secretaría está siendo muy proactivo, trabajando con nuestros aliados. Aquí hay muchos de los secretarios de turismo, la propia FED que nos está apoyando en ese sentido, para también resguardar y salvar a nuestras comunidades de algunos impactos negativos que pueden tenerse desde el ámbito social y que están directamente relacionados con lo que tú mencionas. Sí, bueno, aunado a esto, creo que bueno, los estados que mencionas, que ciertamente la información es correcta, no solamente se dedican al turismo, o sea, tienen dentro de esos estados áreas muy puntuales o destinos muy puntuales que son turísticos, pero tampoco podríamos cargarle toda la expectativa a que el turismo solucione los problemas del estado como Oaxaca, como Guerrero y demás, donde bueno, también la subsecretaria había comentado el caso de Guerrero, el tema de la seguridad y otros que definitivamente no ayudan ni al turismo ni a ninguna otra actividad económica. Eso es fundamental. Creo que los esfuerzos que se están haciendo aislados o encadenados poco a poco desde el sector empresarial para trabajar justamente con este fomento de la cadena de valor, estas capacitaciones tan fuertes que están implementando la iniciativa privada para que estos jóvenes, esta gente que llega migrando de lugares de pobreza extrema, llega sin un conocimiento técnico, académico, como el que muchos de ustedes están teniendo, no tienen esa posibilidad, y les dan la posibilidad de conocer un oficio. Entonces, son escuelas permanentes de cómo enseñarle a una camarista a tender una cama, a alguien de áreas públicas a limpiar correctamente una explanada, una escalera, bueno, miles de situaciones que se pueden replicar. Evidentemente, las mujeres son fundamentales en el turismo. Donde vayas vas a ver un gran porcentaje de mujeres que trabajamos en turismo, y bueno, yo creo que efectivamente hay mucha tarea por hacer, sí, pero no creo que el panorama sea tan negro ni que tengamos que cargar toda la responsabilidad de turismo. Creo que efectivamente puede ser una herramienta para solucionar ciertas situaciones, pero debe ir acompañado de otras estrategias y políticas en otras áreas de gobierno. Yo he estado en 3 industrias, he estado en la industria financiera, en retail y en turismo. Yo no conozco, o por lo menos de lo que me ha tocado vivir, yo no he visto una industria que capacite más a sus colaboradores. Y en todos los sentidos, ¿no? Capacitación que va hacia el cuidado del medio ambiente, ya que estamos hablando de esto, pero también capacitación que va hacia las personas, y te doy un ejemplo, clases de francés, clases de alemán o clases de inglés. Al final de cuentas, nosotros somos la cara, ¿no?, de México hacia el extranjero, que llega y que nos visita, y yo la verdad es que para mí ese impacto que llega y que tiene un hotel o toda la industria turística en ese destino se me hace impresionante, ¿no? Nosotros nos hemos sumado a una empresa que es, digamos, hermana nuestra, que ya lo decía, que era Tox, con los proyectos productivos que ellos tienen, ¿no? Es impresionante lo que se puede llegar a hacer en una comunidad por comprar un producto local, ¿no?, en miel o lo que sea. Sin embargo, también hay sus retos, porque muchas veces el comprar en esas comunidades fiscalmente es muy, muy difícil, ¿no? Y de repente lo que hay que hacer es capacitar a esa comunidad o instruir a esa comunidad para que pueda tener ciertos mecanismos para que tú puedas llegar a comprar, ¿no? Entonces, al final yo lo que te diría es, sí, sin duda no podemos
esconder que México tiene un problema de pobreza grande, ¿no? Y en muchos de estos destinos hay estas cuestiones en donde hay mucha pobreza y hay mucha riqueza, pero al final de cuentas, y yo desde el tema hotelero creo que es importante estresar, ¿no? Que sí, nosotros nos preocupamos mucho, no nada más por el medio ambiente, sino también por la persona, por la parte social, por la parte cultural, por la parte económica, ¿no? Perfecto. Yo creo que como conclusión podríamos señalar que efectivamente el desarrollo turístico sostenible es un elemento clave del desarrollo regional, económico a nivel estatal, a nivel federal, y que efectivamente el tema de gobernanza, la incorporación de la gente para que participe en las decisiones es importantísimo, ¿no? Es fundamental. Estamos a 8 minutos de que pase una hora, creo, según mi reloj. Vamos a pasar, si quieren, a preguntas y respuestas. Agradezco la presentación de cada uno de ustedes, Tere, Erika, Braulio, muy amables. Y si quieren por ahí alguna pregunta, con mucho gusto, tenemos 8 minutos, 7 minutos para preguntas y respuestas. ¿Que ya no? ¿Ya no tenemos? Que ya no, perdón. Pues gracias, muy amables. Nada más un último mensaje, Adelante. si me permite, nada más quiero yo comentarles, el secretario mencionó que este viernes vamos a tener una reunión en Los Pinos con el presidente, en donde se va a hacer una presentación del análisis que hizo la OCDE, precisamente sobre la política turística de nuestro país. Y sí les pediría, tenemos unos cuantos espacios en este foro, estando aquí llenos de turisteros, si es posible, si les interesa, la idea es con este tema el afianzar todo lo que se ha avanzado en materia de desarrollo, incluyendo el tema de responsabilidad social y de sostenibilidad, y crear juntos una visión de futuro, aprovechando esta visión de la OCDE. Yo les pediría que si a alguien le interesa y no ha recibido una invitación parte de nosotros, nos mande un correo, es subsecretariappt@sectur.gov.mx. Tenemos algunos espacios, entonces si les interesa asistir y nos mandan ese correo, con mucho gusto, con su nombre y la organización y por supuesto su correo, nosotros veríamos si pueden acompañar. Perfecto, pues tomen nota por favor y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Gracias. Bien, para agradecer la participación de nuestros panelistas, pido al doctor Mariano Lechuga, quien es el coordinador de nuestro doctorado internacional en el turismo, y Ana Gaby Moya, presidenta de la Sociedad de Alumnos, que por favor entreguen los obsequios para nuestros panelistas. Muchas gracias a todos por su participación.